Well, we're going to turn today to Bien, vamos a continuar hoy con el libro de Números. Este es el cuarto libro que Moisés escribió y trata del caminar y las guerras de Israel en el desierto. Hay varios capítulos importantes, como probablemente has notado. No podemos profundizar cada capítulo en un breve estudio como el que estamos haciendo, en el que tomamos una sesión para abarcar un libro. Así que lo que quiero compartir con ustedes son los capítulos más importantes. Y espero que les abra el apetito para que estudien y profundicen intensamente por su cuenta las Escrituras. Este libro se llama Números porque censaron al pueblo de Israel 2 veces. Moisés hizo un censo de los israelitas que tenían 20 años o más. Eso está en Números capítulo 1, verso 3. Todos los que podían salir a la guerra. Hicieron un censo de las familias una vez al principio de su viaje y otra vez hacia el final de su viaje. Eso se lee en el capítulo 26. En el capítulo 2 se muestra el orden en que fueron colocados los campamentos de Israel. Dios es un Dios de orden. Y una de las cosas que podemos aprender de esto es la disciplina y el orden que Dios enseñó a su pueblo. Recuerda, en Egipto había un montón de esclavos que no eran disciplinados. Y cuando Dios los sacó de ahí, no solo los redimió, no solo los bautizó en el Mar Rojo y en la nube, sino que comenzó a enseñarles el orden, la limpieza y las leyes de higiene. Ahora, estas lecciones son importantes para nosotros, porque muchos cristianos dicen, bueno, yo estoy salvo, he nacido de nuevo por la sangre del Cordero, pero no están limpios. No tienen ningún sentido de higiene en sus hogares y limpieza en sus vidas. No hay orden en sus vidas. No tienen disciplina en la forma que usan su tiempo o usan su dinero o la forma en que mantienen sus habitaciones. Y todo esto afecta nuestro crecimiento. He descubierto que cualquier experiencia del Espíritu Santo que tú puedas tener, si no eres disciplinado, no puedes convertirte en una persona piadosa. No pienses que solo porque tienes experiencias y conoces al Señor, eso es suficiente. Los detalles que hay en el libro de Números, todos esos detalles, espero que no te aburras leyendo todo eso. Pero lo que en general puedes aprender de esos detalles es el orden con que Dios condujo a su pueblo y la disciplina que Él quería que tuvieran. Dios es un Dios de orden y cuando hay falta de disciplina en nuestra vida, no podemos ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Déjame darte un ejemplo. Hay gente que dice que los apóstoles nunca fueron a una escuela bíblica, así que tampoco necesitamos ir. Bueno, si eres una persona completamente disciplinada escuchando al Espíritu Santo, estoy de acuerdo contigo. Yo nunca fui a una escuela bíblica, pero me disciplino para estudiar la palabra. Y he descubierto a mucha gente que intenta seguir a los apóstoles sin la disciplina que tenían los apóstoles y no saben nada. Y una cosa que algunos obtienen aquí es una disciplina del estudio de la palabra. La disciplina es muy importante. No puedes conocer la palabra de Dios si no te esmeras y te disciplinas diariamente, particularmente cuando eres joven, para estudiar la palabra de Dios y abrirte al Espíritu Santo.
Si podemos aprender eso de alguno de estos detalles que se dan en el libro de Números, por ejemplo en el capítulo 7, donde se dan los detalles de las ofrendas de los líderes. Se dan muchos detalles. Una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, y gran parte de eso solo se repite. Lo que aprendemos allí es que Dios tomó interés en cada pequeña cosa que cada persona ofreció. No es solo una declaración general. Sé que 10 de esas personas pueden haber ofrecido lo mismo, pero Dios dice, no, yo voy a anotar lo que esta persona dio, lo que esta persona dio y lo que esta otra persona dio. Ahí vemos algo del corazón de Dios. Él está interesado en el individuo, y particularmente en un tiempo como el nuestro, donde, ya sabes, en un gran país como este, es muy fácil perderse o tener la sensación de que solo soy uno entre muchos. Lees algo como en Números capítulo 7 y ves cómo el Señor se interesó por cada plato, cada pequeña cosa que cada individuo ofrecía. Y si lees todo eso, no tengo tiempo para explicarte todo. Encontrarás que el Señor podría haberlo condensado y dicho, todas estas personas dieron básicamente lo mismo. Ellos generalmente dan algunas cosas, pero Él no lo pone de esa manera. ¿Sabes que a Dios le interesan los detalles en tu vida? Cada pequeña cosa. Estas son algunas de las lecciones que podemos aprender al estudiar la historia de estas escrituras. Quiero mostrarles algo más en el capítulo 3 de Números. No sé si ustedes saben esto. Había 12 tribus en Israel. ¿Por qué Dios escogió una? Los levitas, para ser los sacerdotes. ¿Dios echó suertes? ¿O fue solo porque eran favoritos? Dios no tiene favoritos. Cuando Él elige a una persona en particular para una tarea en particular, es porque ese hombre cumple con ciertas condiciones. ¿Por qué Dios eligió a Pablo? ¿Por qué Dios eligió a Pedro? No lo hizo al azar. ¿Por qué Dios elige hoy a una persona y no a otra? Todos podemos ofrecernos para el servicio de Dios, eso está bien, pero Dios elige a algunas personas y Él puede elegirte. No hay parcialidad con Dios si cumples las condiciones. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 que Jesucristo lo consideró fiel y lo puso en el ministerio. Dios prueba nuestra fidelidad. Veremos eso más adelante en la Biblia también. Un ejemplo de eso está en Números capítulo 3. Dice en el verso 40 y 41, el Señor dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes hacia arriba, y haz una lista de sus nombres. La razón era que todos estos primogénitos debieron haber muerto en Egipto, pero escaparon debido a la misericordia del Señor y por la sangre que aplicaron en los dinteles de las puertas. Pero hablando seriamente, fueron considerados muertos. Muertos, pero vivieron. Igual que nosotros los cristianos, deberíamos haber muerto, pero gracias a su sangre estamos vivos. Y entonces el Señor dijo, versículo 41, toma para mí a los levitas en lugar de los primogénitos, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos entre el ganado de los israelitas. Entonces Moisés contó a todos los primogénitos en el verso 43, y eran 22,273. Y los levitas eran exactamente 22,000. Es casi el mismo número. Los 273 restantes tenían que pagar un precio de redención, que leemos en los versículos 46 y 47. Pero el punto que quiero que noten aquí es la razón por la que los levitas fueron elegidos. En primer lugar estaban los primogénitos. Los primogénitos deberían haber muerto, pero escaparon, y por eso pertenecen al Señor. Tú también deberías haber muerto eternamente, pero escapaste, y por eso tú, los levitas y yo somos para el Señor. Tú, los primogénitos y yo somos para el Señor. En lugar del primogénito, el Señor dijo que tomaría la tribu de los levitas. Pero hay una razón más. Quiero que vayas a Éxodo capítulo 32.
Éxodo capítulo 32. Este es el tiempo cuando Israel estaba adorando al becerro de oro. En el verso 25, dice aquí que cuando Moisés vino y vio que la gente estaba fuera de control, él se paró a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y todas esas 600,000 personas lo escucharon. Y los levitas salieron. Todos esos levitas vinieron y se quedaron allí. ¿Qué hacían los demás? Tuvieron la oportunidad. La tribu de Judá podría haber venido. La tribu de Rubén también. Ninguno de ellos vino. Los levitas vinieron y se quedaron allí. Ese fue el día en que Dios los eligió para ser sus siervos. Vio a un grupo de personas que estaban dispuestos a enfrentarse a todos los llamados creyentes transigentes que habían sido redimidos por la sangre del Cordero, bautizados en el Mar Rojo y bautizados en la nube. ¿Y sabes cómo elige Dios a sus siervos el día de hoy? Cuando ve a una persona, y puede ser tú, que está dispuesto a estar con Dios y con el siervo de Dios, en otras palabras, con Jesús, porque Moisés aquí representaba a Jesús. Y cuando él diga, el que está del lado del Señor, que venga a mí. Y si estás dispuesto a estar con él, en contra de tus hermanos creyentes transigentes, en contra de tus hermanos, recuerda a Judá, Rubén y Simeón. Todas esas personas eran los hermanos de Leví y se oponen contra sus hermanos y se oponen incluso contra sus padres. Dios te escogerá para que le sirvas y hará un pacto contigo y será su siervo. Esa fue la razón. Quiero que vayamos también a Deuteronomio, capítulo 33, versículos 9 y 10. Esta es la bendición con la que Moisés bendijo a los israelitas. Leví dijo de su padre y de su madre: no los conozco. Y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. ¿Qué pasó ahí? Cuando estas personas vinieron y se pararon con Moisés, Moisés les dijo en Éxodo capítulo 32, verso 27, tomen su espada y volved al campamento, y matad cada uno a su hermano, cada uno a su amigo, cada uno a su vecino. No importa si es amigo tuyo, toma la espada y mata. Y 3,000 personas fueron asesinadas ese día por los levitas. A eso es lo que se refiere aquí, que no consideraron si esa persona que iban a matar era su padre, madre o hermano. Ellos estaban del lado del Señor en contra de sus familiares. Si los familiares se comprometían, ellos decían, puedes comprometerte. Literalmente, en aquellos días ellos sí usaban una espada. Hoy usamos la espada de las Escrituras. No somos hombres de violencia. Literalmente, hoy no usamos una espada, pero estamos de pie con la palabra de Dios en contra de nuestros amigos, familiares y vecinos. Por eso es que el Señor nos escoge. Ahora vamos a Números capítulo 4. Solo estoy escogiendo algunas cosas del libro de Números y puedes estudiarlo por tu cuenta. Espero que te abra el apetito para estudiar este maravilloso libro. En Números capítulo 4 leemos acerca de los hijos de Leví, a quienes se le dieron responsabilidades en el tabernáculo. Leví no escogió a sus propios hijos, fue Dios. Dios puede elegir a mi hijo para que le sirva, pero Dios debe hacerlo. Yo no puedo elegirlo. Ese es el punto. Dios dijo que los hijos de Leví tenían que tener estas responsabilidades. Sus 3 hijos eran Coat, Gerson y Merari. Ayer estudiamos que los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, ofrecieron fuego extraño y fueron asesinados. Ellos habrían tenido privilegios maravillosos en relación con el tabernáculo para servir a Dios, pero se lo perdieron. El otro día leímos sobre los hijos de Aarón. Ellos podrían haber estado haciendo un ministerio en el campamento, pero se lo perdieron.
Pero los hijos de Leví, Coat, Gerson y Merari, tenían la responsabilidad de mover el tabernáculo. El trabajo más sagrado en el traslado de los israelitas fue dado a estas tres familias. Lo que aprendemos aquí es que no podemos tomar los mandamientos de Dios a la ligera. Cuando Usa en los tiempos de David trató de tocar el arca porque pensó que se estaba cayendo, Dios lo mató. Y le dijo, tú no eres un levita, no se te permite tocar el arca. La lección que aprendimos de eso es que si Dios no te ha dado una responsabilidad, no debes tratar de tocarla. Por ejemplo, cuando escucho a un creyente criticar a alguna otra iglesia, le digo, tú no eres un anciano ahí, así que eso no es asunto tuyo. Deja ese ministerio a los profetas y a los ancianos. Del mismo modo, cuando criticas a los hijos de otra persona, te pregunto, ¿eres tú el padre? Ocúpate de tus propios asuntos. Cuando criticas a los hijos de otro, estás tocando algo que Dios no te ha dado para tocar. Cuando tratas de resolver algo en otra iglesia, donde no se te ha dado ninguna responsabilidad, eres como Usa, tocando el arca. Así que eso es lo que vemos aquí. A cada una de estas tres familias también se les asignó una tarea específica. Por ejemplo, en el verso 24, este es el servicio de la familia de los gersonitas. En el verso 33 está el servicio de la familia de los hijos de Merari. Era específico. Y ahora quiero que veas algo interesante en el capítulo 7. En el capítulo 7 leemos que los líderes de Israel hicieron una ofrenda al Señor. En el versículo 2, todos los líderes y sus ofrendas son mencionadas en esta lista. Y ellos trajeron su ofrenda. Verso 3, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. Una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno. Así que ellos presentaron estas 6 carretas y 12 bueyes. Esto era para el trabajo de trasladar los objetos del tabernáculo. Ahora, cuando se dividen 6 carretas entre 3 familias, los coatitas, gersonitas y meraritas, ¿cuántas carretas recibe cada grupo? 2. Cuando divides 12 bueyes entre 3 grupos, ¿cuántos bueyes recibe cada uno? 4. Ahora escuchen, miren cómo lo hizo. Entonces Moisés, en el verso 6, tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas, y dio 2 carretas y 4 bueyes a los hijos de Gerson para su servicio. Luego dio 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merari. Verso 9, y no dio ni carretas ni bueyes a los hijos de Coat, porque ellos tenían un privilegio especial, llevar el arca. Y eso no debía ser llevado en un carro de bueyes. Los filisteos lo hicieron más tarde. David también. Y fue entonces cuando empezó a caer y Usa la tocó. Debían llevarla sobre sus hombros. Por lo que podría haber sido muy fácil para estos coaticas decir, Dios le ha dado a ese hermano 2 carros. Hoy en día son carros. En aquellos días eran carretas. Dios le ha dado a ese hermano 4 carros. Y yo tengo que caminar o tengo que ir en bicicleta para servir al Señor. ¿Tienes quejas como esas? Dios en su gran sabiduría hace las cosas muy exactamente. No pases por alto estos versos escondidos en medio de números. Hay un mensaje para ti y puedes ser libre de la queja. Cuando veas que alguien tiene 2 carros y tú solo tienes una bicicleta, ¿responde Dios a estos problemas? Él lo hace en medio de números, en estos capítulos que tú te saltas. Espero animarte a estudiar las Escrituras cuidadosamente. Números capítulo 5. Quiero mostrarte algo más aquí sobre el mandato de Dios con respecto a los leprosos. En Números capítulo 5, verso 1 y 2, Dios le dijo a Moisés, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que tenga flujo y a todo el que esté impuro a causa de un muerto. Ahora, hay algunas personas que sienten y que dan a la gente una impresión equivocada.
de que porque el Señor dijo en Éxodo capítulo 15, verso 26, yo soy el Señor, soy tu sanador, es que todo Israel obtuvo sanidad. Pero eso no es cierto. Los leprosos no fueron sanados, fueron puestos fuera del campamento. Lo dice en este verso. ¿Acaso dice que ordena a los leprosos que confíen en el Señor como su sanador y que reclamen su sanidad? No, debían ser puestos fuera del campamento. Cuando Jesús vino, cada leproso que venía a él lo sanaba. Pero aquí el Señor pudo sanarlos, pero no lo hizo. Ahora, eso es solo para enseñarnos que no debemos tratar de encerrar a Dios en una caja. Hacemos una pequeña doctrina y decimos que el Espíritu Santo debe vivir dentro de esta doctrina y Él va a sanar a todo el mundo. Si tomas este tipo de posición y eres irrealista, matarás a ciertas personas que podrían haberse sanado con la medicina y no con muchas tonterías como esa. Había una ley para la limpieza de los leprosos, pero aquí vemos que no podemos exigirle a Dios y decirle, tú dijiste en Éxodo 15:26 que eres nuestro sanador, ahora sana a este leproso, porque no vamos a ponerlo fuera del campamento. Pero el Señor dijo, ponlo fuera del campamento. Es mejor humillarse y reconocer que hay muchos casos en los que el Señor no hace sanidades. Y la gente que no estudia la Biblia cuidadosamente es la que obtiene estas doctrinas erróneas. Y hay muchos cristianos que están siendo engañados hoy en día, incluso por personas que han pasado por escuelas bíblicas y tienen doctrinas, pero desafortunadamente no conocen la Biblia. Quienes no han estudiado las Escrituras cuidadosamente. Quiero pedirles, mis queridos hermanos y hermanas, usen su tiempo para estudiar las Escrituras cuidadosamente, para que entiendas el corazón, las leyes y los caminos de Dios, y guíen al pueblo de Dios correctamente. Eso es muy importante. Entristece mi corazón cuando veo a la gente pobre siendo descarriada por líderes que no conocen a Dios y no conocen su palabra, y esa pobre gente sufre. Así que tenemos aquí una responsabilidad muy importante. En el tiempo de Eliseo, había muchos leprosos en Israel. Ninguno de ellos fue sanado. Lo dijo Jesús en Lucas capítulo 4. Pero Naamán el sirio fue sanado. Digo eso para tu información. Ahora quiero mostrarte algo aquí sobre la restitución. Vimos un poco sobre eso ayer. Y eso es mencionado aquí en Números capítulo 5, del versículo 6 al 8. Cuando un hombre o una mujer comete un pecado actuando infielmente, deberá confesar su pecado y hará restitución por su falta. En el verso 7, y añadirá un quinto y se lo dará a aquel a quien haya ofendido. Ya sabes, es un pecado contra el Señor, pero también es un pecado contra una persona, como lo vimos ayer sobre la ofrenda por la culpa. Y cuando das la restitución de nuevo, el Señor repite aquí sobre dar el 20% más porque tú has engañado a esa persona. Recuerdo que hace muchos años cuando me convertí, una de las cosas que el Señor me dijo fue sobre restituir los impuestos al gobierno y a las personas que yo había defraudado en el pasado. Y yo estaba debatiendo en mi mente, sí, creo que esto es lo que debo, pero tenía un poco de duda, si era esto o un poco más. Y la duda que yo tenía era exactamente 20% más. Y nunca supe nada de este verso. Estaba debatiéndome pensando cuánto debería dar. Y yo iba a dar la cantidad menor. Y entonces leí este verso. Era casi como si el Señor me dio una respuesta directa. Añade el 20% y devuélvelo. Mejor que sea más en lugar de menos. Si tienes dudas respecto a cuánto es la cantidad que debes devolver a alguien, da más en lugar de menos. Que tu conciencia esté limpia en el día que Jesús venga de nuevo. No quiero que ese 20% extra esté en mi banco y no estar listo para la venida del Señor. Ahora en los versos 11 al 31, leemos de instrucciones concernientes a si la esposa de un hombre ha cometido adulterio. Hay una manera en la que Dios la expondría, haciendo que su vientre se hinchara. Cuando el sacerdote le hiciera beber agua que contenía un poco de polvo del suelo del tabernáculo. Ahora, el método utilizado en el Nuevo Testamento no es así, sino por el discernimiento del Espíritu, como cuando Pedro expuso a Ananías y Zafira sobrenaturalmente por el don del Espíritu. Algo que esta mujer hizo en secreto fue revelado por medio de esto, y por el discernimiento del Espíritu, lo que Ananías y Zafira hicieron en secreto fue también revelado.
Y como esto era una parte muy importante del discernimiento de la ley del Nuevo Testamento, dado por el Espíritu, donde Dios da a un líder discernimiento para ver la verdadera condición espiritual de una persona, es un requisito muy importante para servir al Señor. Números capítulo 6 trata con el voto de Nazareo. Note que esto no es nazareno, no tiene nada que ver con Nazaret. Dice Nazareo. Jesús no era un nazareo. En la última parte de Mateo capítulo 3 dice que él era un nazareno, no un nazareo. Y él vivía en Nazaret. Él era un nazareno. Significa que vivía en Nazaret. A eso se refiere Isaías capítulo 11, verso 1. No nazareo, porque un nazareo tenía que tener el pelo largo. Nunca podía cortarse el pelo, nunca podía beber vino. Sansón era un nazareo. Y dice aquí en Números capítulo 6, verso 3, que se abstendrá de vino. Y en el verso 5, ninguna navaja pasará sobre su cabeza. Él se dedica a sí mismo durante un cierto periodo. En el caso de Sansón, se dedicó de por vida como un nazareo. Había dos maneras en que Sansón podría haber perdido su fuerza. Una era cortando su pelo y la otra era bebiendo vino. Si él hubiera bebido vino, habría perdido su fuerza. Su fuerza no estaba en su pelo, su fuerza estaba en su dedicación. Y esa dedicación era demostrada por no cortarse el pelo y no beber vino. Ahora, Jesús se cortó el pelo y bebió vino, por lo que él no era un nazareo. Y en Números capítulo 6, verso 22 al 27, vemos la bendición con la que a Aarón se le ordenó bendecir al pueblo de Israel. Solo lo menciono aquí para mostrarles que esta es la mayor bendición que Dios nos puede dar. La mayor bendición que Dios nos puede dar no es la sanidad y no es la prosperidad. Este evangelio de salud y riqueza no son las buenas nuevas de las que habla la Biblia. No en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor quiso bendecir al pueblo de Israel, no le dijo a Aarón que dijera que el Señor les bendiga con mucho dinero, con muchos hijos y con muy buena salud. No, escuchen esto. Que el Señor los bendiga y les guarde. Esa es mi oración por ti. Que te guarde de caer en pecado. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso significa que seas capaz de mirar claramente a su rostro todos los días, porque tienes una conciencia tranquila, y que Él te dé su gracia, y alce su rostro sobre ti, y te dará paz. No dice nada de salud, nada de riquezas, pero hay gracia, hay paz, está el rostro del Señor resplandeciendo sobre mí. Y yo digo, Señor, no quiero nada más, no me importa si tengo salud o riqueza. Si tengo esto, es suficiente. Y Él dice, invoca mi nombre y así yo los bendeciré. Esta es la bendición del Señor que debemos buscar incluso el día de hoy. Y ahora quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 9, verso 15 al 23. Ahí leemos cómo el Señor guió a su pueblo por la columna de nube que los cubría durante el día, verso 16, y su apariencia era de fuego. Tenía una apariencia de fuego por la noche. Cuando la nube se levantaba, el pueblo de Israel se ponía en camino, y cuando la nube se detenía, acampaban. Versículos 19 y 20, la nube permanecía unos días, y a veces se quedaba muchos meses. Y a veces, si la nube permanecía desde la tarde hasta la mañana, verso 21, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y si permanecían durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Fíjate en el verso 21. Dice que ellos vendrían y se establecerían por la tarde, y probablemente por la mañana se moverían. Ahora, eso es solo una frase, pero piensa en los inconvenientes prácticos de esta situación. Había gente viajando con sus niños pequeños, sus tiendas y sus animales, y tenían que levantar sus tiendas. Y cuando la nube se detuviera al atardecer, tenían que armar las tiendas. Y se pasaban muchas horas en eso. ¿Puedes imaginar la oportunidad que tenían de quejarse?
¿Por qué Dios no puede esperar unos días? Acabamos de montar nuestras tiendas anoche. Ya sabes, un verdadero siervo de Dios nunca se quejará cuando Dios le diga que haga algo en contra de su voluntad. Dios puede decirle que vaya a un lugar y luego decirle que regrese o se detenga. Así es como Dios los guió por el Espíritu Santo. Ayer les dije que pueden nacer del Espíritu, ser bautizados en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu, Romanos 8, verso 14, son hijos de Dios. Hay una diferencia entre un niño de Dios y un hijo de Dios. Cuando digo, este es mi hijo y este es mi hijo, estamos hablando de un hijo adulto. Los que son guiados de Dios son guiados por el Espíritu, y la nube los guiaba y ellos no tenían queja. Si la nube se detenía, ellos se detenían. Y si la nube se movía a la mañana siguiente, ellos debían empacar y no debían quejarse. Dios era muy estricto contra esta actitud quejumbrosa y murmuradora de los israelitas, por lo que los castigó. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que todo se haga sin murmuraciones ni quejas. Una de las cosas que vemos de los israelitas en su camino por el desierto es la murmuración y la queja. Y si tú murmuras y te quejas, mi hermano y hermana, esa es la prueba más clara que no habéis entrado en la tierra de Canaán. Todavía estás en el desierto. No importa quién sea, puede ser un pastor o líder. Si murmura y se queja todavía, está en el desierto. Y Él conducirá a la gente al desierto, no a la tierra de Canaán. Una prueba de que hemos terminado con el desierto y hemos entrado en la tierra de Canaán es que hemos dejado de refunfuñar y quejarnos en nuestros hogares y en otros lugares. Y hemos empezado a dar gracias. ¿Por qué? La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dar gracias a Dios por todo, en todas las cosas. Así que cuando la nube se movía, ellos también. Verso 22, ya sea 2 días, un mes o un año. A veces la nube se quedaba durante un año entero. Y la cosa es que no podían predecirlo. Cuando la nube se detenía, no se sabía cuánto tiempo se iba a detener. Y así es cuando uno nace del Espíritu. Cuando el viento sopla, no se puede saber cuándo el viento va a soplar o cuándo va a parar. Y así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nos movemos con la nube. Ahora vamos al capítulo 12, donde leemos de la queja de Miriam y Aarón contra Moisés. Aarón y Miriam estaban celosos porque eran mayores que Moisés. Aarón era 3 años mayor y Miriam probablemente 12 años mayor. Y aquí estaba Dios eligiendo a su hermano menor para ser un profeta y ser el líder. No es fácil cuando Dios elige a una persona más joven para ser el líder, pero Dios escogió a Moisés. Y Miriam y Aarón, ellos no podían encontrar ninguna falta en este hombre, porque era un hombre muy humilde. Como dice Números capítulo 12, verso 3. Moisés era muy humilde, más que cualquier hombre que estaba sobre la faz de la tierra. Y eso está escrito entre paréntesis, para mostrar que Moisés no escribió eso. Él escribió el resto del libro de Números. Y tal vez Josué insertó allí que Moisés era el hombre más humilde en la faz de la tierra. Y leemos aquí que la única falta que pudieron encontrarle fue que Moisés se casó con una mujer no judía. Así que lo criticaron por eso. ¿Por qué se casó él con esta mujer cusita? Allí dice que el Señor lo oyó en el versículo 2. El Señor escucha cada vez que habláis contra sus siervos ungidos. Y el Señor apareció, los llamó fuera y les dijo, escúchenme, en el versículo 6. Si hay profeta entre vosotros, yo me revelaré a él, en visión o en sueño. Pero Moisés, él es más que un profeta. No tengo que hablarles en visiones y sueños. Le hablo a él boca a boca, cara a cara. En el versículo 8. Ahora dime algo, hermano y hermana. ¿Qué es mejor? ¿Que el Señor nos hable directamente cara a cara cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos en una visión o en un sueño? Está muy claro en este pasaje que el Señor nos hable cara a cara es muy superior a que nos hable en una visión o un sueño. Y sin embargo, muchos creyentes hoy en día se imaginan que si un hombre afirma tener visiones y sueños es más espiritual. No, el que es más espiritual es el que puede oír a Dios y hablar cara a cara directamente en su corazón.
y ser guiado por el Espíritu. Eso es superior a las visiones y los sueños. Tómate tu tiempo para estudiar este pasaje y lo verás muy claro. Y entonces el Señor se enfadó con esta gente y la nube se retiró de la tienda y Miriam de repente se llenó de lepra en el verso 10. Y de repente Aarón dijo, Señor, te ruego que no nos cargues este pecado, porque su carne estaba siendo carcomida y ella sería puesta fuera del campamento. Y Moisés, a quien ella criticaba, tuvo que orar por su sanidad. La Biblia dice, orad por los que os persiguen. Eso no era un mandamiento del Antiguo Testamento, pero Moisés era un hombre del Nuevo Pacto, viviendo en el Antiguo Pacto. Es un hombre asombroso, al igual que hoy en día hay personas que viven en la era del Nuevo Testamento, pero viven por los principios del Antiguo Testamento. Había uno o dos en el Antiguo Testamento que vivían según los principios del Nuevo Pacto. Puedes vivir hoy y ser un cristiano del Antiguo Pacto. Por ejemplo, si no tienes victoria sobre el pecado, eres como la gente del Antiguo Pacto que tenían perdón pero no tenían victoria. Y muchas otras cosas como eso. Moisés era un cristiano del Nuevo Pacto. Entonces Moisés oró por ella. Y el Señor dijo, está bien, ponla fuera del campamento por 7 días, para que aprenda la lección y luego déjala volver. Y Miriam aprendió una lección para su vida, pero todos los demás no aprendieron la lección. En el capítulo 13 vemos que los israelitas llegaron a Cades Barnea, en la frontera de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Y el Señor les dijo que entraran, pero los hijos de Israel enviaron 12 espías para examinar la tierra. Y los 12 regresaron y dijeron que era una tierra maravillosa. Pero 10 de ellos dijeron que habían gigantes y no podrían contra ellos. Pero Josué y Caleb respondieron diciendo, el Señor nos ayudará a conquistar a esos gigantes. Y los 600,000 israelitas hicieron caso a la mayoría de ellos. ¿Qué aprendemos de esto? En primer lugar, que es peligroso seguir a la mayoría, porque la mayoría invariablemente se equivoca. El camino de la vida es estrecho y muy pocos lo encuentran. La mayoría no lo encuentra. El camino hacia la destrucción es amplio y muchos son los que van a él. Si sigues a la mayoría, definitivamente estarás en el camino ancho. En el cristianismo, quiero decirte que la mayoría está equivocado. No creas que la iglesia más grande es la más espiritual, porque no es así. 10 personas contra 2. ¿De qué lado te pondrías? Dios está del lado de Josué y Caleb. La incredulidad y el diablo estaban del lado de los otros 10. Y los israelitas siguieron la opinión de la mayoría. Y por eso vagaban por el desierto. No tenían discernimiento para ver. No es una cuestión de quién es mayoría aquí. Eso es para la política y para las elecciones. La pregunta aquí es, ¿de qué lado está Dios? Y si Dios está con una persona, prefiero estar con él. Dios estaba con Moisés cuando los israelitas adoraban ídolos y solo la tribu de Leví lo reconocía. Y aquí, cuando Dios estaba con Josué y Caleb, incluso la tribu de Leví no le reconoció. Todos se pusieron del lado de los otros 10. Ten cuidado, estos tienen lecciones para nosotros. La cristiandad en general está llena de compromisos. Dios levanta a unos pocos que defienden la verdad de la palabra de Dios, sin ningún compromiso. Si tienes discernimiento, reconocerás que Dios está con ese hombre. Puedo sentirlo, puedo discernirlo. Prefiero estar con ese hombre contra toda la cristiandad comprometida. Y no te equivocarás, entrarás en la tierra prometida. ¿Cómo identificas al hombre con el que Dios está? Él habla el lenguaje de la fe. Josué y Caleb hablaron el lenguaje de la fe. Podemos vencer. Podemos vencer la ira, la lujuria, los celos, la murmuración. Podemos vencer el pecado. Podemos vencer al diablo. No vamos a ceder. Ese es el lenguaje del hombre con el que Dios está. El hombre que no está con Dios dice, tenemos que ser razonables. No entiendes nada de psicología. No me importa nada la psicología, yo creo en la palabra de Dios. Estas son las formas en que las personas se desvían. Razonamiento humano. Dios ha ocultado estas cosas de los astutos e inteligentes. Ahora te diré esto.
Si usas el razonamiento humano y toda tu astucia e inteligencia para estudiar la Biblia, puedo decirte ahora mismo que irás por mal camino. Necesitas el Espíritu Santo. Por eso Jesús escogió a pescadores y no a profesores como Gamaliel y sus alumnos. Escogió a uno de ellos, a Pablo, pero la mayoría de los otros eran pescadores como Pedro, Santiago y Juan, porque los otros estaban orgullosos de su conocimiento. Ellos no podían discernir dónde estaba Dios. Y lo mismo pasó aquí. Y por eso perdieron la tierra prometida. Y Dios estaba tan enojado con ellos y les dijo en Números capítulo 14, verso 22, ciertamente todo este pueblo ante el cual he realizado todas estas señales, no entrarán jamás en la tierra prometida. Todos ellos perecerán. Este pueblo que me ha puesto a prueba 10 veces. 10 veces. No tengo tiempo para decírtelo, pero no es una exageración. Desde la primera vez que se rebelaron al cruzar el Mar Rojo hay 10 veces en las que ellos se rebelaron contra Moisés. Primero en Éxodo 14, verso 11. Segundo en Éxodo 15, verso 24. Tercero en Éxodo capítulo 16, verso 2 y 3. Cuarto en Éxodo 16, verso 20. Quinto en Éxodo 16, verso 27 y 28. Sexto, Éxodo 13, verso 7. Séptimo en Éxodo 32, verso 8. Octavo en Números, capítulo 11, verso 1. Noveno en Números, capítulo 11, verso 4 al 33. Y la décima está aquí en Números, capítulo 13. No era una exageración. 10 veces te has rebelado contra mí. No entrarás en la tierra prometida. Ahora pasamos a Números, capítulo 16. Y lees de la rebelión de Coré. Uno habría pensado que Coré, Datán y Abiram habrían aprendido la lección de lo que le sucedió a Miriam cuando fue puesta fuera del campamento durante 7 días. Todo Israel sabía que Miriam fue puesta fuera del campamento por rebelarse contra Moisés. Un hombre tonto ni siquiera aprende de los errores de los demás, pero un hombre sabio aprende de los errores de los demás. Pero Coré, Datán y Abiram no aprendieron la lección. Rebelarse contra la autoridad que Dios ha puesto es algo muy serio. Y eso es lo que se ve en el libro de Números, capítulo 16, sobre cómo Dios castigó a Coré, Datán y Abiram y sus familias por rebelarse contra Moisés y fueron enviados vivos al infierno. Leemos de 2 personas que fueron vivas al cielo, Enoc y Elías. En Números capítulo 16 leemos de las únicas personas que fueron tragadas vivas al infierno. Leemos que la tierra se abrió y fueron tragados vivos al infierno. Números 16, versos 31 y 32. Pero lo interesante que vemos aquí es que cuando comenzó la rebelión, había 4 personas, Coré, Datán, Abiram y Om. Y ellos se rebelaron contra Moisés. Y Moisés les dijo, volved mañana por la mañana y entonces veremos. En el verso 5. Y de estas 4 personas, solo una tuvo algo de sentido común. On se arrepintió esa noche. Y a la mañana siguiente, cuando lees en el verso 24, lees que solo quedaron 3 personas. Gracias a Dios que un hombre salvó a su familia, porque esa noche entró en razón, en no unirse más a esa rebelión. Y vemos una cosa más. Dice aquí que el Señor les dijo que se alejaran de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y algo que no se menciona en Números capítulo 16 es la gloria de Dios para ocultar los asuntos y la gloria de los reyes para buscarla. En Números capítulo 26, verso 11, se lee que los hijos de Coré no murieron. ¿Cómo es que los hijos de Coré no murieron? ¿Cómo es que los hijos de Coré no murieron? Habían permanecido fuera de la tienda por la rebelión de sus padres contra Moisés. Y Dios dijo al pueblo a través de Moisés que se retiraran de las tiendas de ellos. Y los hijos de Coré, que no se habían arrepentido la noche anterior como On, ellos se arrepintieron en último momento. En último momento huyeron de sus padres corriendo al lado de Moisés y dijeron, papá, no estamos contigo, estamos con el hombre de Dios. A veces los hijos tienen que estar con el pueblo de Dios en contra de sus padres y por lo tanto escaparon de la muerte. Y esos hijos de Coré son los que escribieron Salmos capítulo 42, el 49,
y especialmente el Salmo 46. Este habla de la tierra abriéndose y las montañas deslizándose hacia adentro. Pero él dice, estamos firmes y sabemos que Dios es Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y ellos escribieron otros salmos. Salmos 84:10, donde escribieron, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad junto con nuestro padre Coré. Eso es lo que querían decir. Estos salmos de los hijos de Coré adquieren mayor significado para nosotros cuando comprendemos el trasfondo de cómo Dios los liberó en el último momento, enseñándonos que debemos tener mucho cuidado con la rebelión. Una vez que esta rebelión vino, al día siguiente el Señor habló a Moisés y dijo, escucha, quiero probar a esta gente que realmente estoy con vosotros. Dios le dijo a Moisés que le dijera a los 12 líderes de las tribus que trajeran una vara cada uno. Números capítulo 17. Debían partir una rama de un árbol y traerla consigo. Y escriban el nombre de Aarón en la vara de Leví. Una vara para cada uno de los hogares. Había 12 tribus y la vara de Aarón, eso significa 13 varas. Pusieron todas esas varas en la tienda del encuentro y por la mañana el fruto vendrá sobre una de estas varas. Por la mañana cuando vinieron, y en Números 17, verso 8, la vara de Aarón brotó. Hubo fruto en esa rama quebrada. Y el Señor dijo, así es como identifico al hombre que he elegido. El principio es el principio de la resurrección. Vida saliendo de una rama muerta. El poder de la resurrección es el medio por el cual Dios identifica a sus siervos. Eso significa que en medio de la muerte espiritual, los siervos de Dios pueden permanecer vivos. No son tragados por la muerte espiritual del pueblo que está a su alrededor o del cristianismo. Como la vara de Aarón brotan y dan fruto en medio de la muerte. No se quejan diciendo, oh, todo es tan malo a nuestro alrededor. No hace ninguna diferencia. Puede ser terrible a nuestro alrededor, pero podemos ser fructíferos. Ese es el principio de la resurrección. Así es como Dios identifica a sus siervos. Esa es la marca de la aprobación de Dios, el poder de la resurrección. Búscalo aún más que el conocimiento de la Biblia. Otro versículo, vamos a Números, capítulo 18, verso 20. Es un versículo encantador en el libro de Números. Lees allí sobre el Señor diciéndole algo a Aarón. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. No tendrás heredad en la tierra prometida cuando vayas allá. Yo soy tu porción y tu heredad. Quiero preguntarles algo, mis hermanos y hermanas. No hay nada malo en tener tierras o casas, pero si te apegas a ellas y dices, esta es mi porción, estoy ocupado con mi casa, con mi propiedad, tú nunca podrás ser un siervo del Señor. Si quieres ser un siervo del Señor, tu actitud hacia todo en esta tierra debe ser. Y puede que tenga estas cosas, una casa, un carro, una moto, lo que sea, pero no estoy apegado a ninguna de estas cosas. El Señor es mi porción y mi herencia. Las demás cosas no son mías, son del Señor. En Números capítulo 20, aquí leemos de Moisés siendo castigado por una desobediencia. Moisés se equivocó solo una vez. Era la segunda vez que el pueblo clamaba por agua. Y esta vez Dios dijo a Moisés que no golpeara la roca, sino que le hablara en el verso 8. Porque Jesucristo tiene que ser herido solo una vez en la cruz. La roca tiene que ser golpeada una sola vez. Y después de eso tú hablas y recibes el beneficio de ella. Ese era el principio. Por eso la segunda vez el Señor le dijo, la roca está ahí, pero no la golpees. Pero Moisés estaba enojado y tomó la roca. Verso 11. La golpeó 2 veces en su ira. Y el Señor le dijo inmediatamente a Moisés, verso 12, porque no me has creído y tratado como santo, ni tomaste en serio mis órdenes, no entrarás en Canaán. A los israelitas se les dio ¿cuántas oportunidades? 10. A la 10ª vez fueron castigados.
A Moisés, solo una. ¿Por qué? ¿Sabes que Dios espera más de los líderes? Él será misericordioso con la gente ordinaria 9 veces y los castigará hasta la 10ª vez. Pero si eres un líder, una vez es suficiente. A quien más se le da, más se le exige. Y Moisés suplicó a Dios. Oh, durante 40 años había anhelado entrar en la tierra de Canaán. Y ahora en las mismas fronteras de la tierra se le negaba la entrada y se pierde lo que anhelaba. Así que Moisés se humilló y nunca entró en la tierra prometida. Pero Dios fue bueno con él. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando Moisés entró en la tierra prometida? En el monte de la transfiguración. Cuando Jesús estaba allí, Moisés se paró allí por primera vez en la tierra prometida. Dios honró a su siervo de una manera mucho mejor que entrando aquí. Si él lo hubiera sabido, se daría cuenta de que Dios guarda algo mejor para sus siervos, incluso cuando hemos fallado. Pero él castigó a Moisés públicamente para que la gente supiera que Dios es estricto. Por una desobediencia él no podía entrar. Una cosa más quiero decir aquí. ¿Fluyó el agua cuando Moisés desobedeció? Sí. A veces, aun cuando los siervos de Dios desobedecen, aún así las bendiciones fluyen a través de su ministerio. ¿Qué prueba eso? No prueba que el siervo de Dios es fiel. Prueba de que Dios ama al pueblo. Cuando ves a un siervo de Dios que es desobediente, pero hay bendición fluyendo de su ministerio, eso no prueba nada. Solo prueba una cosa, que Dios ama al pueblo, pero no prueba que Dios aprueba a ese siervo. Él trató con Moisés más tarde y tratará con ese siervo más tarde también. Muchas personas vendrán a él en el último día y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y sanamos a los enfermos. Todo eso es verdad. La gente fue sanada, bendecida y liberada. Pero el Señor le dirá a esos predicadores: apártate de mí, porque tú no viviste una vida santa. Tú viviste en pecado. Así que vemos claramente que Dios usa siervos desobedientes por misericordia a la gente. Pero eso no significa que Él apruebe la desobediencia de su siervo. En Números capítulo 22 al 24 leemos sobre Balaam. Y este es un pasaje importante que concierne a varios asuntos. No tengo tiempo para entrar en detalles en esto, pero si miras estos 3 capítulos, ves que Dios le dijo a Balaam que no fuera. Cuando ese rey Balac lo invitara a maldecir a Israel, entonces Balac el rey le dijo: te daré más honor y más dinero. Entonces Balaam dijo: está bien, déjame consultar al Señor otra vez. Y tú puedes encontrarte en situaciones como esas, en las que sientes muy claramente que Dios no quiere que vayas a algún lugar. Y luego descubres que el salario es bastante bueno y mejor que en otros lugares. Y entonces le preguntas al Señor otra vez. Y cuando estés tentado a hacer eso, por favor, recuerda a Balaam. Dios no cambia de opinión solo porque aumentó el salario, o los beneficios o el honor es mejor. Eso es lo que aprendimos de Balaam. Y aprendemos también que cuando el ángel trató de detener a Balaam, Balaam no podía ver el ángel, pero el burro sí podía verlo. Un burro tiene más sentido común que un hombre que una vez conoció a Dios. Balaam era un profeta, pero perdió su unción por su amor al dinero. El amor al dinero cegó sus ojos, y ese pobre burro no amaba el dinero. Por eso pudo ver al ángel. Y el burro habló. Este es el primer caso de hablar en lenguas en la Biblia. Un burro hablando un idioma que nunca había aprendido. Habló sobrenaturalmente. No pienses que solo porque alguien habla en lenguas es espiritual. Él puede ser un burro. Él puede no ser nada más que eso, pero no significa que sea espiritual. Ves a alguien hablando en lenguas y piensas que debe ser espiritual. No, es solo un burro, no te preocupes. Pero si un hombre es espiritual y también habla en lenguas, está bien. Creo que el burro hablando una lengua que nunca aprendió es para enseñarnos que Dios puede hablar sobrenaturalmente incluso a través de un burro. Pero eso no lo hace espiritual. Espero que recuerdes eso toda tu vida. Entonces Balaam fue tras el dinero. Y luego Balaam sugirió a la gente de Moab una táctica para contaminar a los israelitas. Les pidió que enviaran a sus hijas hermosas allí.
y los hombres israelitas se sentirían atraídos por ellas y pecarían. Así Dios los va a castigar. No tenemos que maldecirlos. Leemos eso en el Nuevo Testamento. Ese es el consejo que Balaam dio. Y leemos finalmente que así es como Israel fue contaminado. Y hubo un hombre llamado Fines, el sacerdote, que tomó una lanza y mató a un hombre que había tomado a una mujer madianita. Y leemos eso en Números capítulo 25, versículo 10 en adelante. Y debido a eso, Dios hizo un pacto de paz y sacerdocio con Fines. Dios honra a aquellos que defienden sus principios con celo. Y eso es lo que aprendemos de este pasaje. En Números capítulo 26 leemos sobre el segundo censo. En Números capítulo 27, verso 12 al 23 leemos al Señor diciéndole a Moisés: nombra a Josué para que sea tu sucesor. Moisés tenía 2 hijos. Muchos líderes cristianos nombran a sus hijos para que los sigan en el liderazgo. Moisés no lo hizo. Él escuchó a Dios y Dios le dijo que nombrara a Josué y nombró a Josué. Moisés era un hombre que conocía a Dios. Él no estaba tratando de nombrar a su familia. Confío en que alguna de estas cosas que hemos estudiado en este libro les dará un apetito para ir más profundamente en estos maravillosos libros de las Escrituras, donde hay tantas verdades escondidas, para que puedan obtener mucho más de lo que escucharon este día. Oremos.